Dios le bendiga, Dios le guarde. El día de hoy continuamos con esta serie de enseñanza acerca de la fe. La fe que agrada a Dios es el tema que estamos desarrollando. El propósito es poder bendecir tu vida, traer la palabra que te pueda edificar, que te pueda bendecir, que te pueda ayudar a seguir hacia adelante, que te pueda ayudar a desarrollar una fe más poderosa, más contundente, una fe que agrade a Dios. Estamos en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 3. Es el versículo que estamos analizando. Hemos hablado que hay 4 palabras, 4 declaraciones, 4 frases poderosas que el escritor de Hebreos aquí nos enseña y que el Espíritu Santo nos ayuda a comprender que al desarrollar estas 4 palabras podemos encontrar verdades fundamentales, verdades poderosas, verdades que nos pueden ayudar a enfocar nuestra fe, a tener una fe más enfocada, una fe más poderosa, una fe que pueda agradar a Dios. Ya hemos analizado 3 de estas palabras, de estas 3 frases de estas, 3 declaraciones poderosas de estas, y en el día de hoy vamos a analizar la última frase, la última declaración que nos enseña el escritor de los Hebreos, que nos enseña el Espíritu Santo. Pero quiero que leamos el libro de Hebreos capítulo 11, verso 3, que dice de la manera siguiente: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esa es la frase que vamos a analizar el día de hoy. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto es una verdad muy fundamental que nos ayuda a desarrollar una fe más poderosa. Tenemos que entender que es un fundamento de la fe. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El autor de los Hebreos está diciendo: por la fe entendemos, por la fe tenemos un entendimiento de cómo fue creado, constituido, ordenado el universo. Dice: por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto es un fundamento interesante, un principio fundamental de la fe, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que quiere decir es que lo espiritual es primero que lo físico. Lo espiritual es primero que lo físico, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El fundamento de lo físico es lo espiritual. El universo que nosotros conocemos, el mundo que nosotros podemos ver y percibir fue hecho del mundo espiritual, viene del mundo espiritual. Quiere decir que lo espiritual es primero que lo físico, y esto es un fundamento un principio muy fundamental de la fe: entender que lo espiritual es primero que lo físico, que la fe no viene del mundo físico, sino que la fe viene del mundo espiritual. La fe no viene del mundo físico, la fe viene del mundo espiritual. Y tenemos que entender esa realidad, tenemos que tener ese orden, tenemos que tener eso como prioridad. Entender que lo espiritual es primero que lo físico. Y como cristianos tenemos que entender esa verdad, y tenemos que tener ese orden, que primero lo espiritual, luego lo físico. De esa manera podemos desarrollar nosotros una fe más enfocada, una fe más contundente, una fe que agrade a Dios. Él está diciendo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios creó todo lo que nosotros podemos ver, el universo conocido, lo que pueden percibir nuestros ojos, nuestros sentidos, fue hecho de lo que no se veía. Quiere decir que lo físico vino de lo espiritual, del mundo espiritual. El mundo espiritual es primero. Por eso es que la fe se origina o viene del mundo espiritual al mundo físico. Lo que quiere decir es que nosotros, por medio de la fe, podemos acceder al mundo espiritual, y por medio de la fe podemos traer del mundo espiritual al mundo físico aquellas promesas de Dios, aquellas cosas de Dios que Dios quiere que se conozcan de Él. Es así como funciona la fe. La fe nos ayuda a entender el mundo espiritual. La fe nos ayuda a entrar al mundo espiritual. Por medio de la fe podemos entrar al mundo espiritual. Es lo que está diciendo el autor de los Hebreos. Está diciendo: por la fe entendemos, por la fe tenemos un entendimiento de cómo fue constituido, ordenado, arreglado, equipado el universo. Y está diciendo: por medio de la palabra de Dios. Está diciendo: de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando él declara y dice lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, lo que está diciendo es que lo espiritual es primero, y que la fe viene del mundo espiritual. Y nosotros tenemos que ir al mundo espiritual o acceder al mundo espiritual para que la fe para que la promesa de Dios pueda manifestarse en nosotros, y nosotros por medio de la fe manifestarla al mundo. ¿Cómo funciona? Funciona de esta manera. Por medio de la fe nosotros entramos al mundo espiritual, pero esa misma fe nosotros recibimos las cosas que tenemos que recibir de Dios, y por medio de esa misma fe la manifestamos al mundo, la manifestamos a las personas, la manifestamos a los seres humanos.
Esa fe, los milagros de Dios, las señales de Dios, la promesa de Dios, la podemos manifestar al mundo. Pero primero tenemos que acceder al mundo espiritual, porque la fe no viene del mundo físico, sino que la fe viene del mundo espiritual. Y para nosotros poder acceder al mundo espiritual necesitamos ser espirituales. Es importante esto. Para nosotros acceder al mundo espiritual necesitamos ser espirituales, porque Dios está en la dimensión del espiritual. Y para nosotros poder llegar a Dios y poder acercarnos a Dios, tenemos que hacerlo por medio de la fe. Por eso tenemos que ser espirituales. Para nosotros poder llegar al mundo espiritual y poder tener una relación con Dios, recibir de Dios aquellas promesas de Dios y poder manifestarla al mundo, poder manifestarla a nuestra vida y manifestarla al mundo, traerlo a lo visible. Nosotros tenemos que ser espirituales. Nosotros tenemos que desarrollar una espiritualidad y tenemos que desarrollar una relación con Dios. Es importante lo que está diciendo todos los hebreos, que lo que se ve fue hecho lo que no se veía. Lo que quiere decir que el principio, uno de los principios fundamentales de la fe es el espiritual. Uno de los principios fundamentales de la fe, para desarrollar una fe poderosa, una fe contundente, es que tenemos que ser espirituales. Ahora es importante, para nosotros ser espirituales, tenemos que nacer de nuevo. Tiene que haber un nuevo nacimiento en nuestra vida. Tiene que haber una regeneración, tiene que haber una transformación para nosotros ser espirituales y poder entrar al mundo espiritual y tener una relación con Dios. Es importante, pero yo quiero que vaya conmigo al libro de Juan capítulo 1, verso 12 y verso 13. Aquí hay una declaración poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 1, verso 12 y verso 13 dice de la manera siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Aquí está hablando el apóstol Juan, que a todos los que recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Ahora el verso 13 es interesante, dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los cuales no son engendrados de carne, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Para nosotros ser espirituales necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos que la vieja naturaleza en nosotros pueda morir y desarrollar nosotros esa naturaleza espiritual para acceder al mundo espiritual. Y de esa manera nosotros ser llenos del poder de Dios, llenos de la promesa de Dios y manifestar al mundo físico aquellas promesas de Dios, aquellos milagros sorprendentes que Dios quiere hacer en el mundo físico. Por eso que la fe no proviene del mundo físico, por eso es diferente. La fe bíblica, la fe espiritual es diferente a la fe natural. Eso lo hablamos al principio de este video, el primer video que hicimos, que existen dos tipos de fe. Hay una fe natural y una fe bíblica, una fe espiritual. La fe bíblica viene directamente de Dios, del mundo espiritual, a un hombre o una mujer que ha sido regenerado, a un hombre o una mujer que ha sido transformado, un hombre o una mujer que ha nacido de nuevo, un hombre o una mujer que ha sido lavado con la sangre de Cristo, porque la fe no proviene del mundo físico, sino que la fe viene del mundo espiritual, se origina en el mundo espiritual. La fe viene de Dios, pero viene aquel hombre que ha sido regenerado y cambiado, que ha sido lavado con la sangre de Cristo, el que puede acceder al mundo espiritual y puede ser lleno del poder de Dios, lleno de la promesa de Dios y comenzar a manifestar aquellas promesas de Dios al mundo físico. Ahí podemos ver los milagros sorprendentes y podemos ver cómo Dios se mueve cuando nosotros entendemos este principio tan poderoso y tan fundamental. Pero seguimos. Si nosotros vamos al libro de Tito, quiero que vaya conmigo allí, Tito capítulo 1, capítulo 3, verso 5. Aquí hay una declaración poderosa también de parte del apóstol Pablo. Tito capítulo 3, verso 5 dice de la manera siguiente. Tito 3:5 dice de la manera siguiente: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, por la regeneración, la renovación en el Espíritu. Es importante esta declaración que da el apóstol Pablo aquí. Dice por el lavamiento, dice nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento. Número 1, por el lavamiento, dice, por la regeneración, por la renovación en el Espíritu. Él nos salvó. Ahora, lo que quiere decir el apóstol Pablo es que el Espíritu Santo trae una transformación en nosotros cuando viene a nuestra vida. Cuando se manifiesta la salvación en nuestra vida, nosotros somos lavados, nosotros somos regenerados, nosotros somos renovados en el Espíritu Santo de Dios.
para nosotros poder entrar al mundo espiritual y poder recibir de Dios la promesa de Dios y poder tener una relación poderosa con Dios, necesitamos lo que es una renovación del Espíritu Santo. Necesitamos un nuevo nacimiento, necesitamos una transformación, que el Espíritu Santo pueda obrar de una forma poderosa y sobrenatural en nuestra vida, que haya una regeneración. Para nosotros ser espirituales necesitamos ser regenerados, necesitamos ser transformados, necesitamos ser lavados, necesitamos que el Espíritu Santo haga una obra poderosa en nuestra vida. Por eso dice, por el lavamiento, por la regeneración, por la renovación en el Espíritu, para nosotros poder entrar al mundo espiritual, de esa forma poder nosotros desarrollar una relación con Dios y de esa manera recibir la promesa de Dios en nuestra vida. Si no hay un nuevo nacimiento, si no nacemos de nuevo, si el Espíritu Santo no obra en nuestra vida, no podemos desarrollar una vida espiritual. Y si no desarrollamos una vida espiritual, no podemos tener una fe, no podemos llegar a la presencia de Dios, donde están las promesas de Dios, donde está Dios en su trono y quiere entregarle a su iglesia y quiere los beneficios, los dones, quiere entregarle a su iglesia las bendiciones para que nosotros podamos manifestar esas bendiciones al mundo físico, a las personas que las puedan ver y puedan recibir de parte de Dios. Pero seguimos, si nosotros vamos al libro de Primera de Pedro, quiero que vaya conmigo allí, Primera de Pedro capítulo 1, verso 3, aquí hay una declaración poderosa también del apóstol Pedro. Primera de Pedro capítulo 1, verso 3, dice la siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer por una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo, de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer, está diciendo el apóstol Pedro, que nos hizo renacer con una esperanza viva, nos hizo renacer con una esperanza viva, que nos hizo renacer. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer. Esa palabra nos hizo renacer, nos hizo nacer de nuevo, nos hizo nacer de nuevo. Para nosotros desarrollar una fe poderosa, una fe contundente, una fe que pueda agradar a Dios, necesitamos ser espirituales. Y para ser espirituales necesitamos nacer de nuevo, necesitamos que el Espíritu Santo pueda entrar a nuestra vida y traer una renovación, una transformación. Por eso en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17, el apóstol Pablo declara y dice: de nuevo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación, dice algunas versiones, como la la nueva versión internacional, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es importante, una nueva creación. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, renueva nuestra vida. Y de esa forma nosotros podemos llegar al mundo espiritual, entrar al mundo espiritual. Esa fe nos ayuda a entrar al mundo espiritual. El Espíritu Santo viene y trae la regeneración, transforma nuestra vida. Cuando nosotros creemos en Jesucristo y nos acercamos a Él, el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Somos sellados con el Espíritu Santo, la promesa, y somos regenerados. Y comenzamos a entrar al mundo espiritual. Al entrar al mundo espiritual recibimos aquellas cosas de Dios que tenemos que recibir. Si no hay una regeneración, no hay una espiritualidad. Y si no hay una espiritualidad, tampoco tenemos una relación con Dios. Eso es interesante. Ahora, quiero que vaya conmigo al libro de Juan capítulo 3, verso 3, porque hay una declaración poderosa de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Juan capítulo 3, verso 3 es importante porque aquí nos habla nuestro Señor Jesucristo acerca del nuevo nacimiento. Hablando con Nicodemo, aquel rabino, aquel maestro de la ley, Jesús comienza a hablarle, a explicarle a Nicodemo acerca del nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, verso 3 dice de la manera siguiente: respondiendo Jesús le dijo: de cierto digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es importante. Jesús le dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Está diciendo Nicodemo: si tú no naces de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Es importante. Ahora esta frase que dice no puede ver el reino de Dios, lo que quiere decir no puede entender.
No está hablando que no puede verlo o visualizarlo. No, está hablando, cuando dice no puede ver el reino de Dios, está diciendo que no puede entender, no puede comprender el reino de Dios. No puede comprender el mundo espiritual. Si no nacemos de nuevo, no podemos una comprensión, un entendimiento acerca del mundo espiritual, un entendimiento acerca de Dios. Es lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo. Si no naciere de nuevo, no puede ver, no puede percibir, no puede entender el reino de Dios, no puede entender el mundo espiritual. Para nosotros entender las cosas de Dios y entender el mundo espiritual y entender la promesa de Dios, entender cómo Dios obra, cómo Dios trabaja, necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos que el nuevo nacimiento sea una realidad en nosotros. Necesitamos que haya una transformación en nuestros corazones. Necesitamos que haya un cambio poderoso y sobrenatural en nuestra vida. Necesitamos nacer de nuevo, es importante. Ahora, Nicodemo no entiende y le hace la pregunta a Jesús. Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Está diciendo, ¿cómo? No entiende. Dice, ¿cómo es? ¿Cómo esto? No entiendo. Dice el verso 5, respondiendo Jesús, de cierto digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, no puede entrar. Si no hay nuevo nacimiento, no podemos entrar a la dimensión de lo espiritual, no podemos entrar al mundo espiritual. Lo que está diciendo el autor de los Hebreos, está diciendo, por la fe entendemos, por la fe tenemos un entendimiento, es importante el entendimiento, y hablamos de esto. Por la fe entendemos haber sido constituido, arreglado el universo, ordenado el universo, equipado el universo. La fe viene para transformar nuestra vida, la fe viene para restaurar nuestra vida, la fe viene para arreglar nuestra vida. Dice, por la palabra de Dios, importante, porque la palabra de Dios no se puede quedar. El fundamento principal de la fe es la palabra de Dios. Ahora dice, de modo que lo que se ve fue hecho lo que no se veía. Nos está diciendo que lo espiritual es primero y que para nosotros manifestar las promesas de Dios o recibir de Dios necesitamos ser espirituales. Necesitamos entrar al mundo invisible, porque lo visible fue hecho del mundo invisible. Lo que nosotros vemos fue hecho del mundo invisible. O sea, Dios habita en la dimensión de lo invisible. Dios está en el mundo espiritual. Ahí está Dios, ahí está en la promesa de Dios. Y para nosotros poder llegar, tenemos que ser espirituales. Lo que nos está enseñando el autor de los Hebreos, lo que está enseñando el Espíritu Santo, tenemos que ser espirituales. Ahora, para ser espirituales necesitamos nacer de nuevo. Y lo que está diciendo aquí Jesús, que para poder ver el reino de Dios, para poder entender, comprender, porque cuando él dice no puede ver el reino de Dios, lo que quiere decir no puede entender, no puede comprender el reino de Dios, no puede entenderlo, comprenderlo. Para entenderlo necesitamos ser espirituales, necesitamos ser personas que tenemos que estar regenerados, cambiados, lavados por la sangre de Cristo, para entender el mundo espiritual. De esa forma tener una fe más fuerte, más contundente, una fe que pueda agradar a Dios, una fe enfocada, una fe verdadera. Una fe que no sea una fe engañosa, sino que sea una fe verdadera, una fe que viene directamente de Dios. Necesitamos ser espirituales, necesitamos ser personas que estén consagradas a Dios, que estén buscando a Dios. Eso es importante, necesitamos desarrollar una fe poderosa. Ahora, sin el nuevo nacimiento no hay vida espiritual. Escuche bien, entienda esto, quiero repetirlo nuevamente. Sin el nuevo nacimiento no hay vida espiritual. Si nosotros no hemos nacido de nuevo, no tenemos una vida espiritual. Hay muerte. Si el nuevo nacimiento no hay vida espiritual, lo que hay es muerte. Y si no hay vida espiritual, tampoco hay una relación con Dios. Entienda esto. Quiero repetirlo. Lo primero es que sin el nuevo nacimiento no hay vida espiritual. Y si no hay vida espiritual, tampoco hay una relación con Dios, porque Dios es espíritu. No hay una relación con Dios. Y si no hay una relación con Dios, no hay una fe genuina. Escuche bien, ¿cómo va esto? ¿Cómo podemos nosotros completar esto? Sin el nuevo nacimiento no hay una vida espiritual. Y si no hay una vida espiritual, no hay una relación con Dios. Y si no hay una relación con Dios, tampoco hay una fe genuina. No hay una fe verdadera. Porque la fe viene de Dios. Jesús dice, yo soy el autor y consumador de la fe. Jesús es el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, dice el libro de Hebreos capítulo 12, verso 1. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y Dios, Jesús, está en el mundo espiritual, está en la dimensión espiritual, está en lo sobrenatural. Y para nosotros desarrollar una relación con Dios, necesitamos entrar al mundo espiritual. Pero para ser espirituales necesitamos nacer de nuevo. O sea, sin el nuevo nacimiento no hay una vida espiritual, lo que hay es muerte. Si no hay nuevo nacimiento, no hay una vida espiritual, lo que hay es muerte. Si no hay una vida espiritual, no hay una relación con Dios.
Y si no hay una relación con Dios, no hay una fe verdadera, no hay una fe que esté fundamentada, no hay una fe real. Lo que hay algo falso, lo que hay algo que no tiene sentido, algo sin valor. Necesitamos desarrollar una fe poderosa, necesitamos tener una fe que venga de Dios, que pueda venir de Dios a un hombre o una mujer que ha sido regenerado. Es así como funciona. Tenemos que nacer de nuevo. Es importante lo que diciendo. Ahora, ¿por qué? Porque Dios es espíritu y Dios está en el mundo espiritual. Dios es espíritu y está en el mundo espiritual. Yo quiero que tú vayas conmigo al libro de Juan, aquí mismo en el libro de Juan, pero ahora el capítulo 4, el libro de Juan, capítulo 4, verso 23 y verso 24. Hay una declaración poderosa de Jesús. Jesús está con la mujer samaritana en el pozo de Jacob y él da una declaración poderosa, muy importante. ¿Por qué? Necesitamos nacer de nuevo, necesitamos ser espirituales. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, Dios es espiritual y Él recibe solamente a aquellos que son espirituales. Para nosotros entrar en la presencia de Dios necesitamos ser de la misma clase, necesitamos ser espirituales también, necesitamos ser de la misma naturaleza. Por eso es que lo que hace es que cuando la persona cree en Jesucristo, lo que hace es que regenera la vida de la persona, trae una regeneración en la vida de la persona, trae un cambio, una transformación, un lavamiento para que la persona sea espiritual. Porque la sangre y la carne no pueden estar en la presencia de Dios. Necesitamos ser espirituales. Aquí dice en el libro de Juan, capítulo 4, verso 23, dice de la manera siguiente: mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Jesús da una declaración aquí a la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Le dice: la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Él dice, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. La hora viene, la hora es cuando los verdaderos adoradores, esa palabra es muy importante, dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores está buscando que le adoren. Está diciendo, no puede venir la persona si no ha sido regenerada, si no tiene una vida transformada, si no es espiritual, no puede acercarse a Dios. Ahora, ¿por qué? El verso 24 lo explica bien aquí Juan. El verso 24, Jesús hablando, Jesús lo explica bien. Dice, Dios es espíritu. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Aquí Jesús dice, es que Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y como Dios es espíritu, para acercarnos a Él tenemos que ser espirituales. Tenemos que nacer de nuevo, tenemos que ser regenerados. Para nosotros ser espirituales, tenemos que nacer de nuevo. Porque sin el nuevo nacimiento no hay una vida espiritual. Sin el nuevo nacimiento no hay una vida espiritual. Y si no hay una vida espiritual, no hay una relación con Dios, porque Dios es espíritu. Ahora, esta frase es importante. Quiero que vaya conmigo aquí, porque esta frase es muy importante. Esa frase que dice que Dios es espíritu, lo que quiere decir que Dios es invisible. Lo que quiere decir, cuando dice que Dios es espíritu, esa frase, lo que quiere decir que Dios es invisible, es lo que quiere decir Jesús. Cuando dice que Dios es espíritu, esa frase es que Dios es invisible. Lo que quiere decir que Dios no se puede ver, no podemos ver a Dios con los ojos físicos, no podemos escuchar a Dios con los oídos físicos, el oído físico, no podemos entender a Dios con el entendimiento físico, porque Dios es invisible. Por eso nosotros tenemos que ser espirituales para poder ver a Dios, para poder comprender, entender el mundo espiritual. Lo que está diciendo Jesús en Juan capítulo 3, verso 3, está diciendo que si no nacemos de nuevo no podemos ver el reino de Dios. Cuando dice no podemos ver el reino de Dios, pues está diciendo no pueden entender, comprender el reino de Dios. Para comprender a Dios tenemos que ser espirituales, porque no podemos entender a Dios con los ojos, o mirar a Dios con los ojos físicos, o escucharlo con los ojos, con el oído físico, o entenderlo con el entendimiento físico, sino que tenemos que hacerlo por medio de los ojos espirituales, por medio del oído espiritual, por medio del entendimiento espiritual. Es lo que nos está hablando la escritura aquí. Está diciendo que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu de verdad es necesario que le adoren. Y esta frase, Dios es espíritu, está diciendo que Dios es invisible. Esta frase quiere decir que Dios es invisible. Por eso nosotros necesitamos ser espirituales si queremos ver a Dios. Ahora, si nosotros vamos al libro de Colosenses capítulo 1, verso 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible,
hablando acerca de Dios, el apóstol Pablo dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Está declarando que Dios es invisible y que Jesús es la imagen del Dios invisible. Quiere decir que Dios es invisible, y para nosotros poder acercarnos a Él y poder ver a Dios y ver su trono y ver su reino y ver el reino de Dios, necesitamos ser espirituales. Para nosotros comprender, entender a Dios, necesitamos ser espirituales, porque Dios es invisible, lo que está declarando el apóstol Pablo. Pero si nosotros vamos a 1 de Timoteo, y aquí hay una declaración también poderosa del apóstol Pablo que nos habla acerca de lo que es Dios, cómo es Dios, y nos habla acerca de cómo es la imagen de Dios. 1 Timoteo capítulo 1 verso 17 dice: por lo tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, invisible y único sabio Dios, sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Escuche bien. Leo el texto. Dice: por lo tanto, al Rey de los siglos, al inmortal invisible, está diciendo que la naturaleza de Dios es invisible. La naturaleza de Dios es invisible. Como Dios es invisible y está en el mundo espiritual, nosotros tenemos que ser espirituales para acercarnos a Él. La naturaleza de Dios, naturaleza invisible, no una naturaleza física, sino invisible. Dios es espíritu, no tiene una forma, no tiene como nosotros una forma, que tiene ojos, que tiene manos, que tiene un cuerpo. Dios es invisible. Nosotros necesitamos entrar a ese mundo invisible. Si queremos conocer a Dios, necesitamos entrar en el mundo de lo invisible. Y nosotros vamos al libro de Hebreos y vamos allí. Aquí hay una declaración también poderosa que nos ayuda. Libro de Hebreos capítulo 11, verso 27. Aquí el autor de Hebreos da una declaración poderosa hablando acerca de Moisés. Libro de Hebreos capítulo 11, verso 27. Dice de la manera siguiente: por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. Dice, hablando de Moisés, no temiendo la ira del faraón, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Nuestra fe es como se origina nuestra fe. Nosotros nos sostenemos como mirando al invisible, como viendo. Pero es lo que quiere decirnos la palabra, es como comprendiendo, comprender a Dios, entender a Dios. Aunque no podamos ver con los ojos físicos el mundo invisible, pero podemos entenderlo, podemos comprender el mundo espiritual, podemos comprender el reino de Dios. Y para nosotros entender el reino de Dios necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos que haya un nuevo nacimiento, porque Dios es invisible. Dios no se puede ver, y nosotros para poder percibir a Dios necesitamos un nuevo nacimiento, necesitamos una transformación. Lo que está enseñando a todos los hebreos es que por la fe entendemos. Tenemos un entendimiento. Número uno, tenemos un entendimiento. El entendimiento es importante. Número dos, entender lo que Dios quiere hacer. Y ahí nosotros entonces enfocamos nuestra fe, porque entendemos lo que Dios quiere hacer, cuál es el plan de Dios. Y el plan de Dios es la restauración. El plan de Dios es poder restaurarnos, equiparnos para cumplir el propósito. Entender el plan de Dios, entender que Dios quiere restaurarnos, y el propósito que Dios quiere restaurarnos es para que nosotros podamos cumplir el propósito por el cual hemos sido llamados, y también ayudar a otra persona, restaurar a otra persona o equipar a otra persona para que esa persona pueda cumplir su propósito. Dios nos restaura a nosotros, pero también nosotros somos usados por Dios para restaurar a otras personas, para que también ellos puedan cumplir el propósito de Dios. Tenemos que entender cómo se enfoca la fe, lo que está diciendo, lo que nos está enseñando a todos los hebreos. Por la fe tenemos un entendimiento de lo que Dios quiere hacer. Por la fe tenemos un entendimiento de lo que Dios quiere hacer. Ahora tenemos que entender que para nosotros poder obrar y hacer aquellas cosas que Dios quiere hacer, lo tenemos que hacer por medio de la palabra de Dios. Es lo que está diciendo. Por medio de la palabra de Dios no podemos salirnos de ahí, porque el fundamento principal de la fe es la palabra de Dios. Ahora está diciendo, pero para nosotros poder hacer eso tenemos que entrar al mundo espiritual, porque lo que se ve fue hecho lo que no se veía. Es lo que está hablando, o que nos quiere decir el autor de los hebreos. Está diciendo: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho lo que no se veía. Está hablando acerca de estos 4 principios fundamentales de la fe. Primero, el entendimiento. Lo segundo, entender lo que Dios quiere hacer, que Dios quiere restaurar, sanar, traer sanidad, traer liberación, equipar, lo que Dios quiere hacer. Lo tercero, entender que por medio de la palabra de Dios, que todo funciona por medio de su palabra.
Pero lo cuarto que tenemos que entender es que esto viene del mundo espiritual y que nosotros tenemos que tener una vida regenerada, transformada, que tenemos que nacer de nuevo para nosotros traer del mundo espiritual al mundo físico las promesas de Dios, los milagros de Dios, las señales de Dios que puedan ser manifestadas de una forma poderosa y sobrenatural. Es lo que nos quiere enseñar el Espíritu Santo, es lo que nos quiere enseñar y la Biblia, es lo que nos quiere enseñar el autor de los Hebreos. Tenemos que tener esa verdad en nuestro corazón y fluir de esa manera, porque tenemos que entrar en la presencia de Dios. Gloria al Señor. Si nosotros leemos este último verso, que está en Efesios capítulo 1, verso 3, aquí el apóstol Pablo en una declaración dice: bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Él dice que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es importante, todas bendiciones espirituales han sido entregadas a la iglesia, pero están en los lugares celestiales. Nosotros tenemos que ser espirituales y entrar a los lugares celestiales, entrar donde están esas bendiciones y tomarlas y manifestarlas aquí en la tierra. Y eso lo hacemos por medio de la fe. La fe nos ayuda a entrar al mundo espiritual y allá entonces establecer una relación con Dios y recibir las promesas de Dios, recibir las cosas de Dios. Y esa misma fe nos ayuda a nosotros traer al mundo físico las promesas de Dios, manifestar los milagros de Dios, las señales de Dios, traer la restauración, traer lo que son los milagros, traer la transformación, traer la sanidad que tanto el mundo necesita. Nosotros entramos por medio de la fe al mundo espiritual y con medio de la fe nosotros comenzamos a desarrollar una relación con Dios, y esa relación con Dios nos transforma a nosotros y nosotros todos nos convertimos en instrumentos de Dios para transformar a otro. Por medio de la fe transformamos a otro, pero vamos al mundo espiritual. La fe no está en lo físico, sino que la fe está en el mundo espiritual. La fe no está en el mundo físico, sino en el mundo espiritual. Por eso nosotros no tenemos que buscar nada en el mundo físico. Tenemos que entrar al mundo espiritual. Por eso lo espiritual es primero. Y nuestra prioridad como cristianos es entender esto, que lo espiritual está primero. Por eso Jesús dice: buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que haya sido bendecido de una manera especial y de una manera poderosa. Recuerde, todo lo podemos en Cristo que nos da la fuerza. Dios te bendiga y Dios te guarde.